AC, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en Seguros de tu Estado. Contáctanos en www.amaspac.org. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarlos en una nueva emisión de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente estamos transmitiendo en línea porque, bueno, nuestro invitado también así lo está y también seguimos recuperándonos de las vías respiratorias con eso de que pues ya la COVID está controlada, pero ahora la influenza anda a tope. Entonces, por favor, amigos, cuídense para que no se vayan a contagiar y si pueden, vacúnense. Después de este mensaje de salud que aprovechamos para compartir a todos ustedes, queremos presentar el tema que hoy vamos a tener. Vamos a hablar de ecumenismo. ¿Qué es este concepto que se puede decir que engloba o hermana a todas las religiones, creencias o filosofías? Vamos a conocer más al respecto con el padre Manuel Sonora, quien bien recordarán, padre sacerdote anglicano. Ahorita nos va a confirmar el padre si ya por fin ya la dejaron jubilarse de la iglesia anglicana o no. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, padre. ¿Y por fin ya está jubilado o todavía no? No, que voy a estar jubilado. Todavía estoy ahí. Los domingos pues tengo que ir a la parroquia. Ya parece que va a llegar una persona a hacerse cargo de la parroquia, pero pues será hasta diciembre. Así es que todavía me queda todo el mes de noviembre de estar atendiendo los dos misas, la de inglés y la de español. Y la verdad, no, yo acabo muerto. Ya regreso a casa y a dormir, porque sí, pues ya me canso mucho. Y ya ahora, pues, no me gusta, pero ya no puedo estar mucho tiempo de pie, entonces me hacen favor de ponerme una silla y predico sentado, ¿verdad? Predico sentado, ya nada más estoy parado para la consagración y eso, pero sí estoy sentado, predicando sentado, porque sí, ya pues algo falla, pues la edad, ¿verdad? No hay otra cosa. Pues sí, padre. Pues vamos a seguir adelante hasta que Dios quiera. Gracias, padre. No, nosotros la verdad contentos de que y bendecidos porque a pesar de que su persona física a lo mejor ya no tiene la misma resistencia, que usted ahora sí que está con todo el equipo armado para poder hacer esta clase de transmisiones, lo cual agradecemos mucho, para seguir contando con sus colaboraciones, porque ya se le extrañaba, padre. Sí, gracias. Pues eso lo uso precisamente también para dar clases en el seminario. Muy bien. Por eso tengo el equipo necesario para dar clases. Y ahorita estoy en receso en el seminario porque se me cargaron muchas cosas. Pero cuando otra vez retome las clases, pues no habrá ningún problema. Así es. No, pues perfecto, padre. Pues vamos a aprovechar entonces esta tecnología para poder hablar precisamente de este tema que es el ecumenismo. Sí. Se ha oído hablar mucho de ese término, sobre todo cuando se mencionan que se reúnen grandes líderes de iglesias, de filosofías, que hablan de temas en común. Pero vámonos adentrando más con la experiencia que usted tiene, porque también usted ha participado ya desde hace tiempo atrás, muchos años, en esta clase de reuniones. Entonces, primero nos gustaría
pedirle que nos explique qué es el ecumenismo en sí y cómo es que las grandes religiones y desde hace cuánto tiempo se reúnen, de qué temas hablan, qué es lo que nos une, qué es lo que nos separa, porque a veces desde la perspectiva religiosa creemos que nuestra fe es única, que somos los elegidos, los salvos, pero tenemos más cosas en común que otras religiones, entonces la verdad nos encantará aprender todo lo que usted nos comparta esta noche. Y recuerdo rápido el WhatsApp para que nuestros amigos se pongan en contacto y nos hagan llegar sus mensajes al WhatsApp de Guanatos FM y a su vez nos lo hacen llegar a esta servidora y también el Facebook de Viviendo lo Divino. Ahí directamente llegan los mensajes y los leemos, pero el WhatsApp de Guanatos es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Le cedo el uso de la voz, padre. Muy bien. Mira, antes que otra cosa te voy a corregir una cosa. No, usted díganos. Son dos cosas que se confunden, ¿verdad? Lo que tú acabas de mencionar no es ecumenismo. Lo que tú acabas de mencionar son las relaciones interreligiosas, que es otra cosa. Parecida, bien, gracias, no gracias por aclararlo. El ecumenismo solamente comprende todas las iglesias y grupos cristianos, nada más. No judíos, no musulmanes, no. En los grupos interreligiosos que hay en toda la República, aquí en Guadalajara apenas lo acaban de implementar hace poco, en el grupo interreligioso sí, allí sí participan judíos, Hare Krishna, Bahá'í, bueno, todas las religiones, ¿no? Sí. Incluyendo no solo religiones, sino filosofías. Y sí. hasta sí, grupos como los masones y todo eso, ¿no? Eso es el interreligioso. Pero vamos en esta noche a hablar únicamente del ecumenismo, que el ecumenismo solamente es sobre iglesias que se llaman a sí mismas cristianas, ¿verdad? Con sus apellidos, cada quien tiene su denominación, pero todos creemos en Cristo, eso es lo que nos une principalmente. Bueno, esa palabra la han satanizado mucho. Hay muchos pastores, ¿verdad? Evangélicos sobre todo, que cuando yo les hablo del ecumenismo se espantan y se asustan y me dicen, no, padre, ¿qué anda usted haciendo con eso? Eso es el diablo, eso es Satanás. Es que mire, la Biblia dice bla, bla, bla. Lo que pasa es que algunas personas han malinterpretado algunos textos de la Biblia y piensan que el ecumenismo es la unión de los cristianos, la unión física, la unión de organización institucional, y eso no es el ecumenismo. Del otro lado, muchos dicen, no, es que el ecumenismo no puede ser más que todos regresen otra vez a Roma. Toda vez todos se sujeten al Papa y eso debe ser el ecumenismo. No, tampoco. El ecumenismo no es tampoco absorción, ¿verdad? De que todos vamos a volver a una de las iglesias. No. El ecumenismo es un diálogo entre los cristianos para ver, como tú mencionaste, qué es aquello en lo cual coincidimos. No hablamos mucho de lo que nos divide, sino más bien de lo que nos une, de muchas creencias. Y eso solamente se logra a través de un diálogo personal entre miembros de diferentes iglesias cristianas. Y ya aprendemos muchas cosas, ¿verdad? A veces tenemos conceptos erróneos de lo que creen otras iglesias. Y cuando dialogamos con los pastores o los sacerdotes o qué sé yo, los dirigentes de las iglesias, nos damos cuenta pues de que hay mucha mala información, muy mala información. Yo siempre he dicho, ¿quieres saber lo que cree un bautista? Pues pregúntale a un bautista, no le preguntes
a un testigo de Jehová o a un mormón, porque te va a dar una información muy distorsionada. Él lo va a decir desde su punto de vista. ¿Quieres saber qué cree la Iglesia Católica Romana? Pues pregúntale a un sacerdote católico romano. No le vas a preguntar a un pastor luterano o a un pastor congregacional acerca de qué creen los católicos romanos. ¿Por qué? Pues porque te van a dar una visión totalmente desatinada, ¿no? Más bien, Claro. no va a ser información, va a ser desinformación. Ujú. Por eso no es bueno leer los folletitos de que dice qué son los bautismos y qué son esos hechos por una iglesia que no es esa, porque obviamente te van a dar una mala información. Va a ser, como decimos, una información tendenciosa, Ujú. tendenciosa y sectaria, ¿verdad? No, el Sí. ecumenismo es un diálogo. Es un diálogo para ver en qué podemos nosotros colaborar en la paz del mundo, en los derechos de los demás, en muchos proyectos que podemos unirnos, ¿no? En cuestión del hambre, del desastre, de cosas así que suceden en el mundo y en la cual, pues, todos los cristianos podemos colaborar, ¿verdad? Por ejemplo, protestando contra las barbaries que se cometen en Irán o en Irak o en esos países donde los cristianos son perseguidos, los templos son dinamitados, no importa qué denominación, hay templos católicos y templos protestantes que han sido dinamitados, pastores y sacerdotes que están en la cárcel, etc. Entonces, en este caso, es el ecumenismo el que nos va a ayudar a hacer un frente común. Ujú. No, insisto, no es que nos vayamos a unir, no. El ecumenismo no trata de unir a nadie. El ecumenismo es un diálogo. Es decir, el diálogo es cuando yo hablo contigo, escucho tu punto de vista Sí. y yo a mi vez te doy mi punto de vista. Y entonces vemos en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no. Pero no es de que yo te vaya a hacer como yo, que vaya a hacer que tú pienses como yo o tú pienses que vas a hacerme como a ti. Eso es la Ah, ya, errónea. Por otro lado, hay unos ya. textos del libro del Apocalipsis muy mal interpretados, pésimamente interpretados, que es lo que agarran muchas iglesias evangélicas y cristianas. Ajá. Ellos interpretan algunos textos que antes de la llegada del anticristo, ellos creen que va a haber un orden mundial, le tienen horror al orden mundial, que va a llegar un líder mundial y va a Ujú. unificar a todos, a todas las naciones y todo, y por supuesto va a unificar a todas las religiones y va a ser una mega iglesia Sí. cristiana. Y los que no se unan a esa mega iglesia van a ser perseguidos. Por eso le tienen tanto horror al ecumenismo, ¿verdad? Porque dicen, no, eso es cosa del anticristo, de la Ah, iglesia. Van a tratar de unificar a todos para marcarlos con el sello de la bestia. Y sacan unas interpretaciones bien locas, ¿verdad? No, ya. el ecumenismo es simplemente un diálogo. Ahora, Mm. recordemos rápidamente que desde que se fundó el cristianismo, nació dividido. Ya aún en tiempos apostólicos ya había varias corrientes. Había varias Ujú. corrientes que algunos les llamamos las grandes herejías, el arrianismo, el montanismo, el eutiquianismo. Había muchas corrientes de pensamiento cristiano. No estaba unificado. No es cierto que la iglesia haya nacido a una, no. La iglesia nació dividida. Desde el principio nació dividida. La primera división era cristianos de origen judío, cristianos de origen pagano. Y pues había diferencias entre estos dos. Los cristianos de origen judío querían que los paganos A se ver, padre, creo convirtieran. que lo estábamos perdiendo. Sí.
Padre. Sí, aquí soy yo, sí te oigo muy bien. A ver. Padre. Sí. Sí, Padre. yo te oigo perfectamente. A Te ver, oigo. parece que nos desconectamos. A ver, yo lo veo que habla acá. Sí, y te oigo bien. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creía. Esta semana en la Hora Nacional tendremos un programa para agasajar a los vivos y un homenaje a nuestros muertos. En la música, la maldita vecindad. Conoceremos la historia y tradiciones del Día de Muertos. Además, los amigos de Esgamex nos hablarán sobre la ofrenda. No podemos faltar, somos sus amigos Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla. Y los esperamos aquí en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Termina el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 30 de octubre termina el horario de verano. La noche del sábado 29 de octubre atrasa 1 hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Sí, aquí estamos otra vez de nueva cuenta. Padre, ahora yo fui la que me fui, pero ya una disculpa, pero bueno, aprovechemos para irnos a un corte. Sí, está bien. ¿Sí me escucha, padre? Estoy oyendo perfectamente y te veo perfectamente. Sí. Ah, perfecto. Perfecto, sí. Sí, tuvimos una falla en el ancho de banda del Wi-Fi, pues ahora sí que las redes no tienen palabras, pero bueno, sí. Me quedé con ustedes donde, bueno, estaba explicando donde los grupos cristianos se unen para hablar de temas en común, donde se pueden colaborar entre todos y ver cómo los pueden resolver, sociales, religiosos. Entonces podríamos decir, de aquí me surge una pregunta, que entonces, ¿por qué nos llegan esos pensamientos, esas creencias que usted mencionaba hace un momento de que le decían, pero padre, ¿cómo voy a tener algo en común con esta iglesia cristiana? ¿Cómo voy a tener en común esto con esta otra? Porque como bien dice usted, se basan en citas bíblicas, en mensajes de sus profetas, donde dicen, no, es que somos la única iglesia, somos los elegidos. Entonces, ¿qué hacer para aquellas personas que a lo mejor nos están escuchando y como que ya les empieza a dar como la espinita de, ¿será verdad? ¿Es correcto esto? No estaré, ¿cómo se puede decir? Faltándole a mis creencias. Sí, por ahí decía alguien, si tú no tienes dudas de tus creencias, aguas. Aguas, ¿Sí, verdad? ¿no? Sí, si tú no cuestionas tu fe, malo está el asunto. No debemos nosotros de cuestionar nuestra fe. Y te estaba diciendo que sí, la iglesia nació dividida, no nació una sola, sí, salió dividida. Cristianos judíos de origen judío, cristianos de origen gentil, y todos querían que los demás cristianos aceptaran sus doctrinas, sus enseñanzas. Por eso es tan importante el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea en el siglo IV, convocada por Constantino el Grande, él dice, a ver, todo este merequetengue de creencias y de iglesias, vamos a unificar. Vamos a ver, hacer una sola fe, ¿no? Que todos estén de acuerdo en una sola fe. Y entonces se crea, entre otras cosas, lo que nosotros
recitamos cada domingo en misa, ¿verdad? Tanto católicos romanos como luteranos, anglicanos y otras 2 que 3 iglesias litúrgicas. Cada 8 días decimos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Bueno, tomando como base el credo Nicea, o el símbolo de Nicea, pues ahí vemos que todos los cristianos, bueno, con diferencias de algunos grupos o algunas sectas que no aceptan esto, ahí está toda la doctrina cristiana compendiada. Un bautista, un luterano, un pentecostal, está totalmente de acuerdo con lo que dice el credo niceno. Entonces, a partir de eso, pues ya vemos que sí tenemos algo muy importante en común, que es el credo, que es el resumen de toda nuestra fe. Pues sí. Ahora, Credo. sabemos de la historia, ¿verdad? De cómo en Oriente se separaron en el siglo X Oriente y Occidente por cuestión de la autoridad. Entonces, en Oriente están las iglesias ortodoxas, se llaman a sí mismos ortodoxos, y en Occidente, que es donde se desarrolló la civilización, pues gobernaba la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Entonces ya el Papa adquiere la autoridad sobre toda la Iglesia occidental, dejando a los cristianos orientales por otro lado. Muy bien. Entonces, por muchos siglos, pues no había más que una sola iglesia. Pero, pues, vamos a tener en 31 de octubre el aniversario de la Reforma. Sería un momento bueno algún día hablar sobre Lutero y sobre la Reforma. Entonces, sí, cómo no. Hubo una reforma, exactamente. Lutero trató de reformar la iglesia, que en toda la Edad Media se habían metido un montón de cosas que no deberían de ser, y que personas como el cardenal Cisneros, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, etcétera, trataron de reformar desde dentro, ¿verdad? Estas corruptelas que se habían metido dentro de la iglesia. Entonces, de la Reforma en el siglo XVI para acá, entonces se divide y subdivide la iglesia, hasta que hay el momento en que hay un montón de iglesias, ¿no? Que no tiene... Sí. Fue precisamente en la iglesia anglicana en que comenzó esta inquietud del diálogo, que no había. Durante muchos siglos no hubo. Hasta el siglo XIX se reunió un noble inglés de la iglesia anglicana, platicaron, tener charlas informales con el cardenal católico romano inglés. Y entonces empezaron a platicar y a darse cuenta, pues, de que realmente no era tan grande la diferencia entre las dos iglesias, y bueno, empezaron a elaborar algún proyecto para que hubiera un diálogo. Claro, esto fue muchísimo antes del Vaticano II y de la Reunión Mundial de Iglesias Cristianas, del Consejo Mundial de Iglesias Cristianas. Fue mucho, mucho antes. Entonces, pues eso fue un intento de hacer ese diálogo. Pero ese intento ya se hizo más formal en Estados Unidos entre el padre Paul Watson, un sacerdote episcopal o anglicano, y que él empezó a celebrar este octavario de la oración para la unidad de los cristianos, que se celebró por primera vez del 18 al 25 de enero de 1908, o sea, a principios del siglo XX. Y de ahí en adelante empezaron las iglesias a dialogar, a abrirse y todo, hasta que se forma, del lado protestante, se forma el Consejo Mundial de Iglesias Cristianas, que está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy subsiste. Y este Consejo de Iglesias Cristianas fue en Europa,
empezaron a dialogar entre las diferentes iglesias. Al principio solamente eran puras iglesias protestantes, iglesias reformadas, luteranos, reformados, anabaptistas, qué sé yo. Poco a poco se fueron integrando más hasta que la Iglesia Ortodoxa mandó observadores y también se integró. Los que no se han integrado, pero ya colaboran más, fue la Iglesia Católica Romana. Fue la última en integrarse de alguna manera a ese Consejo Mundial de Iglesias Cristianas. Por eso te digo, es absurdo que los cristianos o evangélicos le tengan tanto miedo al ecumenismo si nació el ecumenismo en el seno de ellos. No nació en la Iglesia Católica Romana, no. Nació en el seno de la Iglesia evangélica, de la Iglesia protestante. Sí. Fue uno de los movimientos más fuertes que hubo fue el de TC. No sé si has oído hablar de ese movimiento de TC, se escribe Taizé. Sí, Taizé. Sí, lo ubicaba como Taizé, sí. Roger Schultz era el prior de esta comunidad formada por cristianos de todas las denominaciones. Que por cierto, Roger Schultz fue asesinado por una mujer fanática, ¿verdad? Que lo mató. Pero este fue un esfuerzo muy grande. Y ya a mediados del siglo XIX, a mediados ya del siglo XX, arriba al trono pontificio el bien recordado Juan XXIII, que ahora es San Juan XXIII. Y entonces San Juan XXIII inaugura el Segundo Concilio Vaticano y allí se nombra la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que son secretarías que funcionan hasta el día de hoy. Pero fue ya la apertura. A partir de Vaticano II cambió mucho, ya no eran herejes y cismáticos y todo, simplemente él acuñó un nombre, ¿verdad? Que quizá no es el más apropiado, pero comparado con lo que se decía antes, los insultos que se decían y las palabras peyorativas, él dijo, son hermanos separados. Sí. Son hermanos separados, los que no pertenecen a nuestra iglesia, pues son hermanos separados. Y entonces, en la constitución del sínodo, en los resultados de los diálogos y todo, pues se acordó, ¿verdad?, de que en las iglesias no católicas romanas persistía la presencia del Espíritu Santo y que también ellos participaban de la gracia de Dios, cosa que después se plasmó en el catecismo de Juan Pablo II. Por eso es que los evangélicos le tienen desconfianza, porque la Iglesia Católica Romana, pero ella ya entró al final, ya entró en los últimos momentos, ¿no?, para hacer este diálogo. Ahora, yo me tocó ser precisamente de los fundadores del Consejo Ecuménico de México, del Concilio Ecuménico de México, que fue promoción de dos religiosas en la Ciudad de México, en un colegio católico romano. Se empezaron a hacer reuniones ecuménicas. Me acuerdo muy bien del padre Díaz de León, que yo me imagino que ya falleció porque era bastante grande. El padre Díaz de León, del Misionero del Espíritu Santo, estas dos religiosas, y en fin, empezaron a colaborar con la anuencia del cardenal, otras personas, y por supuesto la Iglesia Anglicana estaba ahí, el obispo Carranza, que era mi obispo, y yo estábamos representando la Iglesia Anglicana, estaba la Iglesia Luterana, varias iglesias cristianas, incluyendo la ortodoxa griega, la ortodoxa antioquena y la Iglesia ortodoxa en América. Entonces todos empezamos a convivir
Y hacíamos una reunión cada mes, se hacía una reunión cada mes. Y todos estábamos contando los días para juntarnos. Y allí dialogábamos, ¿verdad? Cada quien exponía, nosotros creemos en esto y esto y esto y eso. Y ahí nos dábamos cuenta, pues nosotros también, ¿verdad? Nosotros también, pues ¿cuál es la diferencia? Entonces llegamos a la conclusión de que pues había más bien una diferencia en la semántica, ¿no? En la forma de expresar la misma fe, pero cada quien la expresaba de diferente manera. ¿Un ejemplo, padre? Por ejemplo, pues el nacimiento virginal, por decirlo, de alguna de tantas cosas, ¿no? Todas las iglesias cristianas, creemos precisamente que Jesús nace de la Virgen María. Y ahí, pues hay dos corrientes, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana, que sostiene la virginidad perpetua de María, y las otras iglesias cristianas que no ni afirman ni niegan, y algunos de ellos sí dicen, no, María tuvo más hijos y los demás. Otras dicen, no, pues no sabemos, ¿verdad? Pero el asunto es que Jesús haya nacido de una virgen. Ya lo que pasó después, pues ese es otro asunto, ¿no? Y entonces alguien tuvo esta idea, creo que una de las religiosas tuvo esta idea, de que comenzáramos a hacer cada iglesia un culto para que los demás vieran cómo era. Y esto fue muy bonito porque cada confesión cristiana celebraba, mandaba hacer sus folletitos y todo, sus órdenes de servicio y todo, y participábamos todos. Y nos dábamos cuenta, pues, de la riqueza espiritual que había en otras iglesias, no nada más en la nuestra. Claro, algunos eran muy impresionantes. Cuando le tocó a la iglesia ortodoxa rusa, o la iglesia ortodoxa griega, perdón, pues todos impresionados, ¿verdad? Por ver todo el ceremonial y el montón de incienso y los cantos, las vestiduras, y que toda la misa es cantada y demás. También la iglesia anglicana, pues dijo, caray, pues las vestiduras y muchas cosas que pues se parecen mucho más a la iglesia católica romana que a las otras iglesias protestantes. Y otras iglesias empezaron también a hacer sus cultos, unos muy sencillos, de acuerdo a su doctrina. Y esto enriqueció mucho nuestra vida espiritual, porque aprendimos a convivir. Sí, pues todos creemos en lo mismo, creemos en todo lo que dice el símbolo de Nicea. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en Jesucristo, que nació de una virgen, que nació de la Virgen María, que padeció, etcétera, etcétera. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Santa Iglesia Universal o Católica. Pues, ¿cuál es la diferencia? En un libro que que está en Amazon, el libro que yo escribí, que ¿Cómo se llama? Teología para la gente sencilla. Sí, Teología para la gente sencilla. Gente sencilla. Al final hay un apéndice, y en ese apéndice yo digo, católicos y protestantes creen lo mismo, pero lo expresan de diferente manera. Todos tenemos las mismas, les llamamos de otra forma, si tú quieres, ¿no? Les cambiamos de nombre algunas cosas, pero al fin y al cabo es lo mismo. Por ejemplo, la confesión. En la Iglesia Católica Romana le llaman la reconciliación de un penitente. En la Iglesia Anglicana también, ¿verdad? Es la confesión o la reconciliación de una persona que se arrepiente. Pero las otras iglesias no usan, le tienen cosita a la palabra confesión, pero sí la practican. Le llaman consejería espiritual, consejería pastoral, pero es lo mismo que la confesión. Va la persona, pastor, y le platica sus dudas, sus inquietudes, las cosas malas que ha hecho, etcétera, y ya el pastor le lee pasajes de la Biblia y hace una oración donde dice que Dios le perdona todos sus pecados. Pues es la confesión. Como le dije a una persona, ¿no? Que me alegaba, no, nosotros no tenemos la confesión, nosotros no nos confesamos.
Le digo, ¿cuánto te apuestas a que sí? Y ya le dije eso. Le digo, cuando tú tienes un problema de conciencia y todo, ¿a quién acudes? Pues a mi pastor. ¿Y qué hace tu pastor? Me aconseja, me lee la Biblia y ora por mí y me declara el perdón de Dios. O sea, digo, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos ponemos trapitos y el pastor no se pone trapitos, pero eso es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, este diálogo ecuménico ha ayudado mucho, mucho a que nos entendamos mejor los cristianos. Actualmente, pues aquí en México no se da mucha publicidad por obvias razones, pero en otros países sí. El diálogo permanente que hay entre el Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, ¿sí? Han hecho una relación muy estrecha. Los dos han viajado a otros países como mensajeros de paz. El Papa Francisco fue el primero en entrar a una parroquia anglicana y participar del culto anglicano. Y llevó un regalo, llevó un cuadro muy bonito, un icono de la Virgen María y la regaló a la parroquia de Roma, a la parroquia anglicana de Roma. Y en Roma hay lo que le llaman ARSIC, por las iniciales son en inglés, que es el ARSIC, es la Comisión Anglicana Católica Romana de Diálogo. Entonces son teólogos de una y de otra iglesia que están en continuo diálogo y han llegado a muchas conclusiones que se han hecho oficiales en las dos iglesias, sobre los sacramentos, sobre la Eucaristía, sobre la autoridad de la iglesia y últimamente sobre la Virgen María, que es uno de los temas más controversiales, ¿no? Entonces ha habido ese diálogo. ¿Por qué no lo notamos mucho aquí en Guadalajara? Bueno, desgraciadamente Guadalajara es el ala católica romana conservador, no es el ala liberal que hay, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, aún en la misma España. No, aquí son muy conservadores. Aquí Vaticano II pasó de noche. Y si tú te fijas, habla muy poco del Papa Francisco. Aquí lo que se exalta es la figura de Juan Pablo y de Ratzinger, del Papa Ratzinger. ¿Por qué? Sí. Porque los dos eran ultra conservadores. Sí. Así es que aquí no. Cuando hablas de Vaticano II, pues como que sientes que se fruncen un poquito y nos han dicho, pues, padre, pero mire, no todos los católicos están muy de acuerdo con Vaticano II y ellos precisamente son de ese grupo, ¿verdad? Pero poco a poco han entrado en diálogo, están participando ahora en nueva comisión interreligiosa, está participando un representante de la jerarquía del cardenal y pues hay más diálogo, ¿no? Más diálogo entre las iglesias cristianas y esto ha enriquecido mucho pues la vida de la gente y ya la gente no ve a los demás como si fueran monstruos de dos cabezas. Sí, bueno, dicen pues son cristianos que creen de otra manera, ¿no? Expresan su fe de otra manera, pero pues también creen en Cristo, creen en Jesús, claro, que es lo esencial. Claro. Así es, padre. Padre, si me permite leer algunos mensajes de nuestro auditorio. Sí, gracias. Claro. Tengo por aquí, bueno, en Facebook, Carlos Charito, nuestra fiel radioescucha y televidente. Ella nos desea muy buenas noches. Saludos para esta servidora y el padre Manuel, que un gusto en saludarlo. También tenemos a Isabel Rojas, saludos a Viviendo lo Divino. A esta servidora y al padre Sonora, ya lo extrañábamos. ¿Ve? ¿Qué le dije? Que ya lo extrañábamos, padre. También, bueno, andaba fallando mi internet, pero parece ser que ya se controló. Sí, es que pues, ya ven, dice que uno contrata planes, pero pues a la hora de la hora ya te quedan mal.
Luis Enrique Gutiérrez, saludos para el programa, excelentes por tener un gran espacio y extrañar al Padre Manuel. Ve de Padre, también extrañado. Y Luis Martín Rubio, saludos para el programa desde Ciudad de México, para esta servidora, por tener un gran programa en compañía del Padre Manuel Sonora. Gracias también, Luis Martín Rubio. Pues ahí está, padre, pues ya se le extrañaba su presencia. Gracias, gracias. Sí, yo también extrañaba de participar, ¿verdad? Pero pues aquí Sí, muchas estamos para gracias. resolver cualquier duda. ¿No hay preguntas? No, ahorita no. Yo le tengo otra, Ahorita. padre, nomás que no quería que Sí, pasara el dime. tiempo, a lo mejor que se nos fuera algún comentario importante o alguna pregunta trascendente. Dos preguntas, una que es Sí. así como que ese es el colmo, y otra que nos gustaría saber, además de encontrar estas semejanzas en sus creencias y entender pues que es más lo que une a los cristianos que lo separa, si han tenido como iglesias cristianas unidas, ecuménicas, algún logro de carácter social que pudiera usted citar. Sí, mira, sí ha habido colaboración entre las iglesias cristianas, no en México, por supuesto, pero en otros países sí. En cuestiones de desastres, en Puerto Rico, en los huracanes, en Florida y todo, todas las iglesias se unen. Ahora, nosotros tenemos una misa o varias al año en la frontera, o sea que sacerdotes, religiosos y laicos episcopales o anglicanos se mueven hasta la frontera sin cruzarla, ¿no? Hasta la reja. Y del otro lado también, pues congregaciones anglicanas y todo se acercan y hacen un servicio allí, ¿verdad? Divididos por la línea divisoria. Pero no solamente es las misas o la cuestión litúrgica, sino que estas personas que vienen de Estados Unidos, pues traen mucha ayuda para los migrantes. Este es un asunto muy importante. Sí, las iglesias cristianas, Interesante. sobre todo en Estados Unidos, están muy involucradas en la cuestión de los migrantes. Ahí me consta, porque pues yo estuve en Estados Unidos un tiempo, y sí, ellos echan mucho la mano, no solamente en dar alimentos, no solamente pues en buscarles hospedaje o buscarles trabajo o algo así, sino en empujar un poquito esto para que pues se vayan suavizando las leyes antiinmigratorias, ¿eh? Desgraciadamente con este señor Trump fue una verdadera desgracia, ¿no? Fue un paso gigantesco hacia atrás, ¿no? Tener a las pobres criaturas ahí como pollos ahí en jaulas y todo. Todas las iglesias protestaron, todas, desde la Iglesia Católica Romana hasta las últimas testigos de Jehová, todo el mundo protestó porque dijo, pues eso es inhumano, no podemos permitirlo. Sí, las iglesias, aquí en México sí hemos colaborado, no unidos desgraciadamente, ¿no? Pero sí muchas iglesias han colaborado en llevar alimentos, en despensas a los pobres, en visitar cárceles, hasta donde yo sé, la iglesia luterana mexicana, tiene un ministerio dentro de la cárcel, creo que es ahí en Puente Grande. El pastor va cada 8 días a celebrar y a la Eucaristía y a convivir con los presos y todo eso, ¿no? Entonces, pues es una cosa social también, ¿verdad? Porque no decimos, no vas a decir, hay que salvar almas, no, pues es que no somos almas desencarnadas, tenemos cuerpo, entonces hay que salvar al ser humano integral, no solamente el alma, ¿no? Y ahorita, pues ya sabes tú que ahorita está en efervescencia esto del matrimonio igualitario y todas estas cosas, ¿no? Desgraciadamente se han formado unos grupos
que dicen, bueno, nosotros estamos por la vida y por la familia. Pero ¿qué hay detrás de eso de por la vida? ¿Qué entienden eso de por la vida? Pues sencillamente de negar el derecho de abortar o de interrumpir el embarazo a víctimas de abusos, en algunas circunstancias, ¿no? Cosa que el Estado ya lo ha legislado. Pero estos grupos formados por cristianos, católicos y evangélicos, han hecho marchas y todo, que están por la vida. No, en realidad no es por la vida, están en contra de las mujeres, ¿verdad? De que pues tengan derecho de una niña de 13 años, pues ¿cómo va a ser madre? ¿Cómo no está preparada? Es una niña, no Así es. ¿verdad? Ay, sí. La cuestión de la eutanasia también, dice, no, nosotros estamos por la vida hasta que Dios quiera, o sea, mantener a la persona viva, aunque esté en un grito, ¿verdad? Aunque esté aullando de dolor, no, hay que prolongarle la vida hasta el último. No, pues ahí no estamos de acuerdo. Y los que dicen, nosotros estamos por la familia, no, mentira, no están por la familia, están en contra del matrimonio igualitario, que es otra cosa, ¿verdad? No es que Pues defiendan a la familia, sino es que están en contra del matrimonio igualitario. Y dicen, esto está echando a perder la familia, y va a ser una catástrofe, o sea, no, pues en España, en otros países donde ya tiene años de haberse legislado esto en forma civil y todo eso, pues la gente se sigue casando. No porque ya se aprobó el matrimonio igualitario, no, pues ya entonces ya vamos a casarnos hombres con hombres y mujeres con mujeres. No, no se trata de eso. Se trata de que pues, se respete el derecho de cada quien a unirse con la persona que ama, unirse con la persona que ha elegido y, por supuesto, pues a cuidar su patrimonio, ¿no? Y eso solamente se logra con un matrimonio civil. Y esto claro. ligado a las iglesias, por supuesto. En algunos países de Europa y todo esto ya pasó la historia, ¿no? Hay muchas iglesias actualmente ahorita en Alemania, un grupo de obispos católicos romanos, pues está ahorita allí en efervescencia porque ellos ya ordenan mujeres y celebran matrimonios igualitarios y todo eso. Y pues se prevé un cisma, ¿verdad? Que haya un cisma ahí porque ellos no están dispuestos a ceder. Y acá en nuestros países, no, las iglesias evangélicas son muy fundamentalistas y ellos, el meollo de todo es esto, que las personas creen que esto se escoge, no se nace. No, es decir, es un pecado delante de Dios porque se escoge. O sea que tú despiertas un día y dices, pues me voy a hacer lesbiana. A ver qué se dice, ¿no? Entonces dicen, no, ese es un pecado y tiene que arrepentirse y tiene que otra vez volver a ser heterosexual. No, pues es que no funciona así, ¿no? Yo creo que en ningún momento se te ha ocurrido eso de, pues va a ser lesbiana por una semana. Pues no. Por supuesto que no. Y los hombres igual, ¿verdad? Pues voy a hacerme gay por una semana a ver qué se siente. No, simplemente pues son personas que ya nacen con esa orientación. Por eso la ciencia declara que es una orientación sexual, no es una elección, es una orientación. Pero como en la Biblia hay algunos textos que aparentemente condenan la homosexualidad, de ahí se agarran para luchar, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que hay ahorita en las iglesias, que no se han unificado en cuanto a eso. Está en diálogo, ¿no? Todos estamos en diálogo interno a ver qué posición vamos a tomar. Así es. En Estados Unidos ya no tiene problema, ellos ya tienen hasta su ritual y todo para esta clase de ceremonias, pero aquí en México
pues como que estamos en el limbo, ¿no? Todavía los obispos no autorizan para esa clase de ceremonias, aunque tenemos una cola de gente, ¿verdad? Cada rato a mí me hablan, oiga, padre, que usted no nos podría casar y todo, pues yo de mil amores los casaba, pero no me permiten la iglesia ahorita hacerlo. Hasta que no pues se haga un estudio y se dialogue y se lleve a las instancias de un sínodo general y ya se aprueba, entonces sí, ya no habrá problema. Pero eso Pues es sí. ahorita lo que ha hecho división en la iglesia. Bien, Es padre. lo único que ha hecho división muy grande. Y yo he previsto que esto dentro de algunos años, pues todo el mundo se va a reír, ay, en lo que se estaban peleando. Va a venir problemas más duros, más ¿Sí? duros. Y ya se vienen. Sí, porque también en Estados Unidos, yo creo que has oído, visto algún programa, los pedófilos están clamando Ajá. derechos. Y están diciendo, no, pues si yo me enamoro de un niño y un niño se enamora de mí, ¿por qué no vamos a tener relaciones? ¿No? Y ya están agrupándose, ya está formándose la bolita, y va a ser un problemón, tanto para el civil, para el Estado, como para las iglesias. Y más, yo me adelanto más todavía, ¿no? ¿Qué sucederá el día que haya la ciencia perfeccionado esto de personas que son mitad humanos y mitad máquinas? Ahorita suena como ciencia ficción, ya había muchas películas, Sí. pero no es tan remoto ni es una fantasía. Sí puede haber, pues ya han hecho robots que parecen gente, ¿verdad? Pero nada más son máquinas. Pero ¿qué tal el día en que haya pues estos entes que tengan algo de humanos y algo de máquinas? Cierto. ¿Qué? ¿Se podrán bautizar? ¿Podrán comulgar? ¿Podrán Ay, recibir Dios. los sacramentos de la iglesia? ¿Se podrán casar? Allí sí van a ser problemas muy graves. No, esto del matrimonio igualitario, ríete de eso. Va a haber y más problemas, ¿no? Porque conforme avanza la Pues sí, ya vimos. ciencia, pues se crean más problemas sobre este asunto, ¿no? Pero bueno, volviendo al asunto de la unidad, sí hemos ganado mucho en el diálogo ecuménico, el ecumenismo, pues Bueno. ha ganado terreno, ¿verdad? Y ha demostrado que no se trata de unir a todos los cristianos. Eso es imposible. Nadie va a poder unir a todos los cristianos. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene su propia mentalidad, su propia óptica. ¿No? Es decir, no hay una verdad absoluta. Es decir, ninguna iglesia tiene la verdad absoluta. Cada quien vemos esa verdad desde nuestro punto de vista. La verdad es una y ahí está, pero no todos la vemos desde el mismo punto de vista. Alguien dijo, el evangelio, la verdad de Cristo, es como un prisma. Nadie ve exactamente lo mismo que el otro, la cara del prisma. Cada quien ve diferentes facetas del prisma, pero no por eso son varios prismas, es uno solo que cada quien lo ve desde su punto de vista. Entonces, muy respetable, ¿no? Claro. Hay un meme muy curioso que están dos personas están paradas y hay un número en el suelo. Y hay un número en el suelo, es un 9 o un 6. El que está de este lado dice, no, ese es un 9, porque lo ve como 9. Pero el que está del otro lado lo ve como 6. Sí. Y dice, no es 9, es 6. ¿Verdad? Es decir, cada quien dice lo que ve. Y es cierto, y los dos tienen razón, porque el que está del lado donde se ve el 9, pues es el 9. Y el que está del lado donde ve un 6, pues para él pues es un 6. Y así es en la fe también, ¿verdad?
Cada quien vemos desde cierto punto de vista la fe cristiana, pero estamos de acuerdo en lo básico, en lo esencial. La esencia del evangelio es lo mismo. Ahora, estos cambios que ha habido y todo me han dicho, usted está equivocado. Cristo es el mismo ayer y por los siglos. La fe no puede cambiar. No, está bien. Yo estoy de acuerdo. La fe no cambia, pero el mundo sí cambia. La fe es la misma. La forma de expresarla, esa sí ha cambiado. La forma de aplicar el evangelio, esa sí ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque ya no vivimos en el siglo I, ni en el siglo XVI, ni en el siglo XIX, vivimos en el siglo XXI. La verdad es inmutable, es la misma, pero la aplicación es diferente. Por ejemplo, la de las mujeres, ¿verdad? En una de las cartas de San Pablo dice que la mujer no puede hablar en la iglesia. La mujer calla en la congregación. Allá en su casa pregúntele a su marido. Pero hay muchas sectas cristianas dicen, ahí está. No puede haber pastoras, no puede haber dirigentes mujeres. La mujer tiene que estar sujeta al esposo y callar en la congregación. ¿Bien? Pero ¿cuándo se escribió eso? Pues hace 2000 años. ¿Dónde? ¿En México? ¿En España? ¿En Francia? No, en un país pues, que está ahí remoto, en Medio Oriente, ¿no? Cuyas costumbres, tradiciones y todo eran diametralmente opuestas a las nuestras. Ahora ya no podemos aplicar eso a nuestros días. Así es. Padre, pues, ¿qué cree? Ya nos tenemos que ir. El tiempo ya nos dice. Pero bueno, esperamos en Dios de que esto dé su fruto, ¿verdad? Esta semillita de su fruto. Claro. Y que pues ya nos veamos como hermanos, somos hermanos. Claro. Yo no soy de acuerdo que estemos separados, ¿no? Pues somos hermanos, que cada quien tenga su punto de vista distinto, pero somos hermanos y delante de Dios pues todos somos iguales. Claro que sí, así es, Padre, y pues bueno, solamente un llamado para aquellas iglesias o pastores o líderes de agrupaciones que todavía pues hacen esa llamada apologética o esa exclusividad de su fe, que era el otro punto que quería comentar, de que todavía como diciendo nosotros somos los únicos y nadie más, y si no creen lo que yo hago o no hago lo que yo hago, no se salvan. Entonces, como un llamado a esa reflexión para quienes piensan eso, y como dijo el Padre, el que no cuestione su fe, pues, ¿qué está haciendo, verdad? En el buen sentido de la palabra. Y yo los invito para ahora en enero, se va a celebrar el octavario de la unidad, en enero. Estén pendientes en sus hojitas parroquiales, en el semanario, en todas las publicaciones religiosas, va a salir el anuncio de esa celebración, que comienza creo que con la confesión de San Pedro y termina con San Pedro y San Pablo. Es una semana, es un octavario en que se celebra en varios templos. Sacerdotes católicos predican en templos protestantes, pastores predican en templos católicos, etcétera, ¿sí? Excelente. Cada año en enero se hace ese octavario por la unidad de los cristianos. Pues para estar pendientes, Padre, y agradecemos a Luis Felipe Gutiérrez, que nos manda saludos al programa, dice saludos especiales para el Padre Manuel Sonora, dice un gran tema, muchas gracias. Y sí, vamos anotando el tema de la reforma, va a estar interesante, ahí nos ponemos de acuerdo en lo corto, Padre, y ¿verdad? Y no me resta más que dar las gracias y decirle una excelente noche. No, pues gracias a ti, que ya se te quite esa gripa, ¿verdad? Ya ay, sí. Sí, ya, por favor, empecé el miércoles pasado, entonces espero que ya para el siguiente miércoles, sin falta, ya por ahí estemos en vivo en el estudio de Guanatos para ya estar
transmitiendo como debe de ser. Y bueno, aprovechamos estas coincidencias de transmitir así para recuperarnos y bueno, no andar esparciendo los virus, ¿verdad? Padre, muchísimas gracias, un abrazo para usted, para Isaías, para todos, gracias a ti, gracias, para la Victoria. comunidad anglicana. Gracias. Gracias también a Israel Trejo, que estuvo en la dirección y los controles de esta emisora. Y pues su amiga y servidora Karina Rivera se despide. Gracias a todos los que nos hicieron el favor de vernos en vivo y escucharnos de igual manera. Y también gracias a aquellos que nos ven de manera diferida en las redes sociales de Guanatos FM, que es Facebook, YouTube, y también el Facebook de lo que es Viviendo lo Divino. Y además ya por fin le cambiamos de nombre a través de lo que es el podcast de Viviendo lo Divino, que se lo encuentra en YouTube. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y una excelente noche, que estén bien. Gracias. Gracias. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.